Las realidades políticas del país y el mundo, según los criterios de sus protagonistas. Con ustedes, el invitado de Diego Oquendo. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Está con nosotros el economista Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República. Ecuador abre una página de esperanza con las vacunas. Ayer, jueves 21, arrancó el plan piloto de vacunación en el Hospital del Guasmo Sur de Guayaquil. El actual gobierno se despide con la prueba de fuego de la vacunación a la mayoría de la población. ¿Qué dicen los candidatos a la presidencia al respecto? El ex vicepresidente de la República hace una evaluación del momento social y político que vive el país. Michelle, gracias por tu presentación y, por cierto, envío a don Otto un saludo cordial y de vivo interés. Yo siempre evito pronunciar el apellido de Otto porque es un poco difícil, solo digo Otto. Y por cierto, que la gente no se moleste porque yo desde hace mucho, le tuteo a Otto. Así y me es. trata de usted. Entonces, con mucho respeto, más allá de su calidad de vicepresidente, es un hombre pues extraordinariamente joven, así es que Otto, mil personas por tutearse nuevamente en este programa. Otto, entre comillas, hemos perdido mucho el 2020. Este 2021 empieza con otra cara de historia, dijo el miércoles la vicepresidenta María Alejandra Muñoz en el arribo de las primeras 8.000 dosis. ¿Qué destacas tú de la fase piloto de vacunación y de las palabras de doña María Alejandra Muñoz? Comencemos por allí, Otto. Hola Diego, hola Michelle, qué gusto estar en Radiovisión a los tiempos, un gusto de verlos bien, además están sanos, que es lo más importante, y estamos empezando con entusiasmo el año 2021, que será un año crucial para nuestro país por el proceso electoral y también para el mundo por el inicio de la vacunación contra el COVID. Yo decía al finalizar el año que, bueno, se acercaba a lo que parece ser el principio del fin. Siempre supimos que hasta que no llegue la vacuna, la mejor defensa contra el COVID era nuestra obediencia, nuestra disciplina, eso era lo que nos iba a mantener vivos, el distanciamiento, la higiene, las mascarillas. Y sí, ha sido un año muy doloroso el 2020, creo que estamos contentos de dejarlo atrás, pero claro, terminó el año, no terminó el COVID aún. El Ecuador es el segundo país en recibir las vacunas de Pfizer, eso es una buena noticia, pero en el mundo entero, y esto hay que reconocerlo, los programas de vacunación no están cumpliendo los plazos previstos. Y le doy un ejemplo. Solo Pfizer tenía planificado, perdón, Estados Unidos tenía planificado con Pfizer y otro laboratorio más, tener vacunados alrededor de 30 millones de personas al día de hoy. Y lamentablemente van por menos del 15% de esa cifra. ¿Por qué? Porque esto es un procedimiento inédito, en muchos casos hay imprevistos que no estuvieron planificados. Ayer o antes de ayer nada más incendió una de las principales fábricas de AstraZeneca en la India de vacunas. Es decir, yo creo que esto va a tardar todavía un par de meses hasta que en el mundo, no solo en el Ecuador, en el mundo, agarre el ritmo. Pfizer, por ejemplo, si bien es cierto, ha tenido toda la buena voluntad de cooperar con el Ecuador, se ha quedado corto con casi todos los países de América Latina con las dosis ofrecidas. Ellos habían ofrecido, por ejemplo, a Chile 300.000 dosis hasta el día de hoy y solo han llegado 30.000, al Ecuador 80.000 y solo han llegado 8.000. Esperemos que los procesos de entrega de vacunas, no solo de Pfizer, sino de AstraZeneca, de Moderna, de la iniciativa COVAX, ya vayan tomando ritmo y vayan recuperando el tiempo perdido. Lo cierto es que en el caso del Ecuador, a partir de marzo, debería de iniciar el programa masivo de vacunación con estos 4 laboratorios. Y yo sí digo, un poco hablando de lo que comentaba Michelle, a mí me parece que los 16 candidatos, sin excepción, quedaron debiendo al país en el tema de los debates, porque si usted me pregunta a mí, el principal tema hoy es el COVID, Diego, Michelle, usted no puede hablar de recuperación económica, no puede hablar de nada si no traza la ruta y el camino para salir de la crisis del COVID. El COVID tiene al mundo entero paralizado, ha generado 450 millones de personas que han retrocedido hacia la pobreza, lo cual es más doloroso, porque créame, son personas que han logrado con su lucha, con su esfuerzo, siendo honestos, siendo perseverantes, salir adelante, y esta pandemia los ha hecho retroceder. Eso es más duro, eso es más difícil. Eso en el mundo entero ha tenido y va a seguir teniendo un impacto muy, muy grande, y el Ecuador evidentemente no es la excepción. Estamos viviendo todavía, hasta el día de hoy,
la mayor crisis de la historia contemporánea de nuestro planeta, ¿ya? Y en el Ecuador la hemos sufrido también fuertemente, en lo sanitario, en lo económico, en lo social. Entonces creo que no hablar del COVID a mayor profundidad es penoso. Mucho más penoso es decir cosas que no son respecto al COVID y jugar con los sentimientos, las emociones de la gente, porque aquí hay que decir la verdad. No puede venir un candidato a decir que si él gana nomás van a llegar 4 millones de vacunas, que si él no gana no. Eso es manipulación, eso es penoso. Para suerte de los ecuatorianos, independientemente de quién gane, puede ganar el escopolaminado, no importa quién gane, hay 18 millones de dosis disponibles para el Ecuador hasta el mes de octubre de este año. Enhorabuena, pero no se puede jugar con los sentimientos, peor en un tema tan crítico, tan doloroso como ha sido el COVID. El Ecuador, como país, no por este gobierno ni por nadie en particular, como país, independientemente de quién gane, ya presentó un plan de compra y recepción de vacunas, y lo que debieron haber hecho los candidatos era si querían decir cómo van a reforzar o cómo van a modificar dicho plan o cómo lo van a hacer más rápido, no lo sé. Pero no decir que si no son ellos, casi que no llegan esas vacunas. El Ecuador ya tiene un convenio, en este caso, con el laboratorio AstraZeneca. Me refiero al candidato Arauz, que habló de que él es el que tiene el acuerdo con el presidente de Argentina. A ver, lo he aclarado, pero voy a tratar de aclararlo un poco mejor, para ser súper específicos y que no quede ninguna duda respecto a esta explicación. Y creo que es importante, Michelle, Diego, con su permiso, ¿sí? Como les decía, el Ecuador tiene acuerdos con 4 iniciativas de vacunas. 3 laboratorios privados que son Pfizer, Moderna y AstraZeneca y la iniciativa COVAX de la OMS. Entre los 4 hay 18 millones de dosis disponibles y ese 18 millones de dosis disponibles deben de llegar hasta el mes de octubre de este año. Más o menos imprevistos que ya hemos descrito. Decir que uno se reúne con un presidente, en este caso de Argentina, para garantizar estas dosis, créame que no tiene nada que ver. Es decir, está bien para la foto, la puede poner, esa foto está linda, la puede poner en su sala, en sus redes sociales, pero no tiene nada que ver con la iniciativa de compra de vacunas AstraZeneca. Si usted quiere hablar de las vacunas de AstraZeneca, tiene que hablar con AstraZeneca, no con el presidente de Argentina. Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno, que es lo que ya ha hecho desde el mes de noviembre. Esto es como que yo le diga, disculpe la comparación, pero para que quede claro, es como que yo le diga que he hablado con el presidente Duque para contratar a Maluma. No, tengo que llamar a Maluma, no al presidente Duque. Me explico, así de sencillo. Entonces, dicho esto, insisto, si es que los candidatos quieren hacer una crítica al plan de vacunación que el Ecuador ha logrado conseguir, ya que es un plan importante, aún falta, esto inmuniza al 60% de la población, falta el resto, pero claro, con el 60% de la población inmunizada, tú primero priorizas a la primera línea, que son los médicos, luego a las personas vulnerables, y si ya dejas a las personas menos vulnerables al COVID, evidentemente los riesgos son menores, pero tienes que llegar al 100% de la población. De eso es lo que hay que hablar, porque a partir de eso es que empezamos a reactivar la economía, no solo del Ecuador, del mundo. Muy bien, estamos dialogando con el señor economista Otto Sonnenholzner, el vicepresidente de la República, ¿no? El tema Ecuador abre una página de esperanza con la vacuna. Otto, Michelle, señoras y señores, bueno, pues lo primero que tiene que hacer Argentina es dolerse de su propia situación. Sí. Argentina no tiene para ese país, peor pues para donar 4 millones de vacunas. Para ser justos, Diego, lo que ha ocurrido es que un laboratorio argentino es uno de los 3 laboratorios que en América Latina van a producir la vacuna de AstraZeneca, ¿verdad? Entonces, uno está en México, que es una iniciativa de Carlos Slim, otro está en Brasil, que solo va a fabricar para Brasil, porque como usted y su audiencia conocen, el mercado brasileño, por la cantidad de población y el tamaño de su territorio, equivale casi al resto del continente, ¿verdad? Entonces, un laboratorio solo para Brasil, un laboratorio en México y un laboratorio en Argentina. Pero en los 3 casos, los gobiernos no tienen nada, o por lo menos no tienen mucho que ver, y las negociaciones son directamente con los laboratorios. Argentina va a tener este laboratorio, ya existe el laboratorio, es un laboratorio de biomedicina, ya existe, y va a fabricar la vacuna, pero la negociación no es con el gobierno argentino, sino con AstraZeneca, que es lo que ya el país ha hecho. Ahora, si alguien dice que conversó con AstraZeneca para que nos mande 1 millón más, 2 millones más, bueno,
enhorabuena, pero es con AstraZeneca, y ojalá no sea solo decir, sino que también lo puedan documentar y probar, ¿no? Porque, de hecho, las negociaciones han sido de país a país, y si usted revisa, en casi todos los países lo que se ha llegado es a los mismos niveles de cobertura de población. Es lo que se ha conseguido, es un acuerdo tácito entre las diferentes naciones y los laboratorios para que esto sea equitativo, justo, para que no se priorice a los países por ser más o menos ricos, para que no se priorice a la población por tener más o menos dinero, sino que todos, en función de nuestro nivel de riesgo y de exposición, podamos en ese orden acceder a las vacunas en el mundo. Otto, gracias por tus precisiones muy valiosas. Una súplica, las próximas respuestas un poquito más cortas, pues tenemos Michelle y yo varias preguntas. Otto, en un primer momento el país inmunizará a 8 millones de personas. Te pregunto, ¿cómo multiplicar esfuerzos para que al menos el 75% de la población reciba la dosis, Otto? El Ecuador tiene capacidad de vacunar con su sistema de salud público alrededor de 100.000 personas al día, ¿verdad? Esto quitándole, bueno, esto debería de ser 7 días a la semana, pero supongamos que más o menos imprevistos, el Ecuador tendría la capacidad de aplicar algo así como 2,5 millones de vacunas al mes. Es decir, la infraestructura, la capacidad sanitaria del país lo permite hacerlo rápido. El problema no es ese, el problema es el acceso a las vacunas, Diego, que como usted sabe su producción es limitada, está recién iniciando, en otros países ni siquiera ha iniciado, y este programa está sujeto a los imprevistos de si los laboratorios no solo arrancan a producir en el tiempo que han previsto, sino que además alcanzan las capacidades de producción que han considerado. Entonces esto es todo una programación que todavía está en el margen de el veremos, porque no depende ni del gobierno ni de nadie, sino de los mismos laboratorios y su capacidad. Pero lo cierto es que lo que han ofrecido es desde marzo arrancar masivamente. Si es que en el transcurso desde marzo hasta octubre, Diego, se sabe que hay nuevas alternativas, más laboratorios, mayor ofertas de vacunas, el país debería de estar en capacidad de comprar esas vacunas y acelerar la velocidad de vacunación. Ojalá así sea, pero hablar de eso anticipadamente sería convertirse más o menos en astrólogo, ¿verdad? Y creo que no es el caso. Muy bien, Michelle tiene su propia pregunta. Michelle, estamos esperando. Por cierto, la pregunta de Michelle, entiendo, tiene que ver con lo que tú ya te referiste al caso del señor Arauz, ¿no? Sí, Michelle, tu pregunta. Sí, justamente, bueno, tú ya te referiste, yo también te voy a tutear. Dale, Michelle, encantado. Bueno, el candidato, y esto en general, ¿qué pasa con los candidatos? Están mintiendo en vivo y en directo, y también nos referimos al candidato del correísmo, Andrés Arauz. ¿Tú crees que miente en vivo y en directo al decir que ha gestionado con el presidente argentino la consecución de 4 millones de dosis de vacunas? Bueno, tú ya nos has explicado, pero ¿por qué es esto falso desde tu perspectiva, Otto? Bueno, yo creo que sin duda alguna habrán conversado del tema con el presidente argentino, pero lo cierto es que el presidente argentino, más allá de su buena voluntad y de, qué sé yo, de saludarlo al señor y tomarse una foto, no tiene mucho ni nada que decir sobre lo que haga AstraZeneca con su plan de distribución de vacunas. Por ahí alguien me dijo que es que el presidente argentino está dispuesto a ceder parte de las dosis que corresponden a Argentina. Lo dudo mucho. Créame, o sea, lo incendiarían, pues el señor de por sí ha tenido severas dificultades en el manejo de la crisis sanitaria en Argentina, tiene el país encerrado desde el mes de marzo, ha tenido unos efectos devastadores en la situación económica de ese país. Si ahora va a decir que le va a regalar al Ecuador las dosis que le corresponden a Argentina, no creo que sea cierto. Lo cierto es lo que les estoy explicando. Creo que lo mínimo que deberían de hacer los 16 candidatos es conocer lo que yo estoy explicando, deberían de sabérselo de memoria, ¿ya? Porque, insisto, el tema 1A de la prioridad de nuestro país va a ser la vacunación. Antes de eso es muy difícil hablar de todo lo demás porque el mundo entero está sufriendo esta pandemia, Michelle. Y sí, evidentemente él no es el único. Yo creo que falta entre ellos primero, entre los mismos 16 candidatos, la posibilidad de poder confrontar durante un debate estos temas, porque creo que el formato que se presentó no lo permitía. Pero además, segundo, falta también del lado periodístico un poco la posibilidad de abordar estos temas y decir, ¿saben qué? Ayer en el debate se dijo esto, y no es verdad, o esto no es posible. Y hablando de la verdad, sí, no vi, más allá de decir mentiras, ¿verdad? Tampoco vi a nadie diciendo verdades, que no es lo mismo. Una cosa es mentir y otra cosa es dejar de decir la verdad. Y parte de las verdades que hay que decir es que hay que explicarle al país cuál es la situación real de la economía, cuáles son los caminos posibles, cuáles son las decisiones difíciles que hay que tomar,
¿verdad? Y de eso no se habló. Entonces, no podemos ir al 7 de febrero a las urnas en medio de una fantasía de que votando por fulano o mengano voy a cambiar mi vida, porque esa realidad, créanme, lamentablemente no existe. La única realidad que existe es que tenemos que tomar una decisión en democracia, una decisión madura, sincera, una decisión que permita así iniciar el trazado de una ruta, pero esa ruta se construye con el esfuerzo diario y sacrificio de todos los ecuatorianos. Nada es regalado en la vida y nosotros tenemos que juntos construir ese camino. Esa es la verdad. Y es un camino, insisto, si queremos hacerlo bien, si queremos construir bases sólidas, es un camino de esfuerzo y sacrificio. Pero no les gusta hablar de eso porque eso no es popular, pero es lo correcto. No. Te cuento, Otto, que hay un alto interés en el público por entrevista contigo, un alto interés por el público, ¿no? Felicitaciones y gracias a nuestra audiencia. Michelle. A inicios de semana entrevistamos a la directora del Grupo Faro, Ana Patricia Muñoz, y ella indicaba que de los planes de gobierno de 16 binomios, solo el 55% indica cómo llevar a la práctica sus ofrecimientos. ¿Cómo explicas tú la devaluación conceptual del resto de candidaturas? Mira, que para desgracia de nuestro país, cantidad no es calidad. O sea, tener 16 opciones no significa que tengas mejores opciones. Yo, cuando salí de la vicepresidencia y conversé con ustedes, les explicaba que salía para tratar de construir unidad, para evitar que los ecuatorianos estemos viviendo lo que estamos viviendo, que nos presenten 16 opciones que lo único que hacen es confundirnos más y que posiblemente no presentan una alternativa viable o por lo menos no la explican, como ha dicho la entrevistada de ustedes el día lunes. Es decir, yo puedo ofrecer 1000 cosas, ¿ya? Pero tengo que explicar cómo las voy a financiar, cuáles son las consecuencias de hacerlo o no hacerlo, y creo que eso también no solo carecieron los debates, sino, de acuerdo, los planes de gobierno. Hoy el exceso de candidatos hace que la comunicación no llegue, sino que se convierta en ruido, y que los ciudadanos tengamos más dificultad para tomar una decisión y estemos todavía por mayor tiempo en una situación de indecisión. Va a significar que vas a llegar a la urna, y vas a tomar una decisión posiblemente más emocional. El voto normalmente es más emocional que racional, y eso es lamentable porque debería de ser al revés. Claro, uno vota también a veces en una situación muy crítica de pobreza o en una situación social complicada, votas también más con la emoción que con la razón. Posiblemente si no has comido 2 días, te cuesta mucho más sentarte un rato a meditar y a tomar una decisión profunda, ¿verdad? Es difícil, entonces votas con la emoción, pero hay que trabajar en que el Ecuador tenga una democracia más madura, que te permita tener elecciones mucho más definidas y que puedas ahí sí decidir con pleno conocimiento el futuro tuyo, de tu familia y de tu país. Creo que no va a ser el caso en esta elección. Yo les decía a ustedes, los candidatos estaban más preocupados de su derecho de ser candidatos que en su deber de hacer lo correcto por el país. Yo quise dar una muestra de desprendimiento muy clara, la di al no participar, pero fui el único, lamentablemente. Otto, esta pregunta tiene su propia intencionalidad. ¿Qué opinas tú de los candidatos que proponen milagros, entre comillas, económicos, para los cuales necesitan meter la mano en el Banco Central, Otto? Por favor. Diego, a ver, sin duda alguna hay una crisis social inmensa en el Ecuador. Y sin duda alguna hay que reforzar los planes de acción social. De hecho, en el tiempo que yo estuve al frente del COE, impulsamos la duplicación de los beneficiarios de bonos y se creó el bono de contingencia para los 3 meses más duros de la crisis, que fueron abril, mayo y junio, para que las familias se puedan quedar en casa y tengan algo con que alimentarse. Porque, Diego, en Alemania, en Noruega, en Estados Unidos, cuando te dicen quédate en casa, tu único riesgo es subir de peso. En el Ecuador el riesgo es morir de hambre cuando no puedes salir. Entonces se crearon estos bonos de contingencia, se duplicaron de 800.000, más que se duplicaron, de 800.000 beneficiarios a 2 millones de beneficiarios. Y eso es necesario y está bien, y esos programas hay que fortalecerlos hasta que salgamos de la crisis del COVID. Pero decir cosas que van más allá de eso, ¿ya? E implican, inclusive cuando les preguntan cómo los vas a financiar, implican tocar recursos que no son del gobierno, sino de los depositantes y de los GATS.
¿ya? Te están diciendo que van a tocar plata ajena. Y perdóneme, yo no he sido amigo de lo ajeno, ni puedo votar por alguien que de frente me dice que va a coger plata ajena. Y eso es peligroso, eso es riesgoso. Uno, dos, todas las ofertas que se hacen tienen que estar enmarcadas primero en los objetivos que el país debe de cumplir en materia de disminución de gastos, porque si tú no cumples las metas de... ¿Qué es el déficit fiscal? Yo hablo de las metas de déficit. ¿Qué es el déficit fiscal? Es el exceso de gasto, es decir, gastar más de lo que te ingresa, ¿ya? El país no puede seguir gastando por mucho más tiempo más de lo que te ingresa, porque se te cierran las puertas de financiamiento. Entonces, si tú dices que vas a gastar más de lo que te ingresa para cumplir con estos objetivos, que pueden ser nobles, ¿ya? Estás poniendo en riesgo el financiamiento que el Ecuador tiene, que créanme, es el mejor y posiblemente el único que se logra conseguir en estas circunstancias. Si no nos explican de dónde van a sacar la plata, porque encima al hacer esto pones en riesgo los programas con los multilaterales, entonces no tiene validez la propuesta. Si me dicen que van a sacar de las reservas, no solo están haciendo algo que no hay que hacer, sino que están poniendo en riesgo los acuerdos con los multilaterales, que todavía tienen que desembolsar más de 2.000 millones de dólares para el Ecuador. China no ha prestado nada durante la crisis, presta en condiciones que no son ni comparables con las que nos prestan los multilaterales, ¿ya? ¿Quién nos va a prestar? Porque hay un déficit. ¿Quién nos va a prestar? Y el rato que ya no tienes quien te preste, ¿cómo pagas sueldos? Si es que no disminuyes el déficit y ya no tienes quien te preste, ¿cómo mantienes la operatividad del Estado? Son decisiones difíciles, pero nadie habla de esto. Yo siempre he hablado de estos temas, a pesar de que me decían siempre, chuza, no hable de eso, que políticamente no es popular. Vean, a mí me ha ido bien diciendo la verdad. La honestidad es el mejor negocio, en lo público y en lo privado. No hace daño, digamos la verdad, para que mañana el país no tenga sorpresas, después se van a sentir defraudados por ustedes, me refiero a los candidatos. Otra cosa sería, Otto, Michelle, señoras y señores, que el señor Arauz o el señor Correa sacaran el dinero de su bolsillo, ¿no? Otra cosa sería que saquen de su bolsillo el dinero, ¿no? Dios quiera, ojalá nos ayudaran a recuperar algo de todo lo que se ha perdido, algo, ¿ya? En sobreprecios, en corrupción, algo, ojalá. Pero bueno, créame, Diego, al final del día, busquemos la verdad. Yo sí les voy a decir algo. La gente me dice, ¿por quién va a votar? Yo no soy líder de ningún partido político, no he estado afiliado nunca a ninguno, no tengo bases, no tengo, digamos, una estructura territorial como para guiar y decir soy un actor principal en esto y a mi militancia le digo voto. No es mi caso, ¿verdad? Yo soy una persona joven que ha estado desde que volvió al Ecuador en el año 2006 trabajando en comunicación, en construcción, en agricultura, en comercio, que he podido gracias a eso hacer una experiencia que me permitió servir a mi país durante algo más de año y medio en las crisis más grandes de la historia del Ecuador, ponerle frente a esas situaciones, aprender mucho, ayudar mucho y siempre agradecer esa oportunidad. Y yo lo que sí les puedo decir a los ecuatorianos, yo no les voy a decir por quién votar, yo no puedo cometer ese acto, para mí sería como les digo, no viene al caso, pero sí les puedo decir por quién no votar. Y no podemos votar ya por experiencia y por historia. No podemos votar por modelos que ya han demostrado que no funcionan, que han fracasado en los países donde han llegado a fondo, que inician como los cantos de sirena con una sensación de bienestar, ¿verdad? Y terminan en miseria total. Si el Ecuador estaba transitando a toda velocidad hacia allá, lo único que se ha conseguido es un poco desacelerar la velocidad que nos llevaba hasta ese destino, pero no hemos cambiado el rumbo. Y todavía falta para cambiar el rumbo, y no es fácil, y tenemos que cambiar el rumbo porque el Ecuador no se merece, nuestro país no se merece ese destino, nuestro país se merece equidad, justicia, prosperidad, se merece tener oportunidades, y evidentemente ese modelo no las da, es un modelo autoritario, es un modelo cuasi dictatorial, populista, demagógico, que ofrece cualquier cosa, que no le importa poner en riesgo la estabilidad del país con tal de hacer sentir esta suerte de falsa sensación de prosperidad que no está sostenida en nada. No y además, Otto, un modelo inmoral, ¿no? Antes de que Vicente formule la última pregunta, entiendo que en el 2025 sí te lanzarás, ¿no? Que usted también es astrólogo. No, Diego, yo no he tomado ninguna decisión al respecto. Yo sigo siendo, evidentemente, una figura pública. Creo que tengo derecho a opinar, a decir lo que pienso. Yo no tengo por qué esconderme. Yo no he hecho más que servir a mi país con honestidad, con austeridad, con trabajo. Lo seguiré haciendo en lo público y en lo privado. Respeto a quienes cuestionan
mis opiniones, agradezco a quienes las valoran, así es el mundo democrático, así es la comunicación. Yo no he tomado ninguna decisión al respecto, estoy reforzando mi trabajo social, he recorrido 30 comunidades rurales en los últimos 20 días, entregando ayuda alimenticia, entregando brigadas de salud para detectar COVID. Eso es lo que he hecho. Acabo de volver de la zona de Penipe, de la zona de Salinas en Guaranda, he estado por toda la ruralidad de la costa y voy a seguirlo haciendo. Pero como lo he hecho siempre, sino que ahora es más notorio porque soy figura pública, Diego. Y evidentemente el futuro dirá cuál será mi rol en la política. No es momento para eso. El futuro va a decir dos cosas. Espero vivir hasta el 2025. En el futuro, claro que sí. Y en el 2025, Otto, candidato a presidencia, y en lo inmediato, nuevamente padre. Padre. De verdad. Un guaguito más, pues una guaguita más. Cuidado, la escucha Claudia que está por aquí. Tengo mis 3 hijos y no creo, bueno, siempre los hijos son una bendición y serán bienvenidos. Un saludo a Claudia, no faltaba más, un saludo. Michelle, tu última pregunta y Otto, una respuesta de 1 minuto, por favor, Michelle. Claro, Diego. No, otra vez me quedé pensando en eso. Fuiste el único que te retiraste. Realmente de 16 que debían haberse retirado, no menos de unos 8 o 9. Me quedé pensando en eso que dijiste y es verdad. Bueno, la actual administración deja una mesa servida, entre comillas, de 40,000 millones de dólares de deuda pública por pagar hasta el 2025. ¿Qué turbulencias socioeconómicas adviertes para los próximos años por el peso de estas obligaciones? A ver, evidentemente no hay mesa servida ni va a haber si es que no se siguen las políticas de administración del gasto público que se necesitan para dar estabilidad, ¿ya? Lo positivo es que la nueva deuda tiene mejores condiciones, menos tasa, mayores plazos, periodos de gracia, eso ayuda. Lo positivo es que se logró renegociar un tramo importante de esa deuda y que va a aliviar alrededor de 1.500 millones de dólares al año en flujo. Pero quien venga a gobernar al Ecuador y quiera vendernos el camino del despilfarro como una alternativa, lo único que está haciendo es cavar más hondo un hueco del que se nos va a hacer más difícil salir a futuro. Ojo, el Ecuador tiene y tendrá siempre futuro. Depende de nosotros si llegamos más temprano, es decir, si llegamos antes o después a ese futuro, pero el Ecuador tiene futuro y siempre lo va a tener, porque es un país, no me gusta decir que es un país rico, porque al que mucho tiene, después poco se esfuerza, al que le dicen que mucho tiene, después poco se esfuerza, pero es un país lleno de oportunidades, siempre lo va a hacer. Depende de nosotros que tomemos las decisiones acertadas para hacer de esas oportunidades realidad. Esa es la verdad, Michelle. Y depende de que seamos sinceros, de que sepamos que hay que hacer lo correcto por encima de lo popular y de que tracemos una ruta, insisto, que nos permita llegar paso a paso, con bases sólidas, a ese camino, a ese destino. Otto, un placer hablar contigo. Ha habido una alta audiencia por tu presencia, claro, hombre joven, 30 años, buena pinta y con futuro político, qué maravilla. Un saludo para ti, para Claudia y para tus lindos hijos y un feliz año. Gracias, Diego, gracias, Michelle, igualmente. Gracias por bajarme 7 años, ya tengo 37, voy para 38. Pero bueno, le agradezco, Diego, siempre un gusto saludarlos y ojalá estemos pronto en Quito. Ahí veo que van a entrevistarlo al ministro Pozo. Él les va a poder explicar más de reservas, de todo. Ya está en la pantalla el ministro Pozo. Ya está. Mauricio, un saludo. Igualmente. Gracias, gusto verlo. El tema con el ministro Pozo interesante, cómo brindar al Banco Central de cualquier uña popular.